Intervalos de confianza, parte 2. Seguimos adelante con este tema, haciendo un pequeño repaso de cuál fue el alcance de los intervalos de confianza que vimos hasta ahora en el video anterior, que son los que se llaman intervalos de confianza clásicos, que son los que se pueden deducir a partir de pivotes, es decir, que se pueden obtener analíticamente por deducción, ¿sí? Vimos 4 casos: intervalos para la media en general de distribuciones cualquiera con muestras grandes o de distribuciones normales con muestras chicas, intervalo para la varianza únicamente para distribuciones normales, intervalo para la proporción poblacional de un proceso Bernoulli o de un muestreo por atributos, intervalo para la tasa de fallas Poisson. Entonces, ahora se abre la pregunta de qué pasa cuando yo tengo alguna otra medida, algún otro parámetro que a mí me interesa hacer inferencia estadística, es decir, en este caso construir un intervalo de confianza para saber un poco más sobre el valor de esos parámetros, pero no tengo un pivote o no tengo una forma de hacer una deducción analítica de un intervalo de confianza. Ejemplo, podría ser la mediana de la distribución o cualquier cuantil de nivel que uno desee de la distribución, porque por ahí a uno le interesa ese cuantil para conocer algo del comportamiento de la variable, o por ejemplo la simetría para saber cuán lejos estamos de cierto valor de asimetría, mismo para la kurtosis. Estos serían medidas generales que no dependen del modelo. O por otro lado, por ejemplo, parámetros específicos de algunos modelos, alfa y beta de la gama, omega y beta de Weibull, o cualquier modelo que se esté aplicando para la variable aleatoria de estudios. Entonces, para resolver esto, para resolver este tema, vamos a recurrir al método Bootstrap, que fue un método que vimos en su momento para cuando tuvimos que estimar la distribución muestral de un estimador. Ahora vamos a utilizarlo para construir intervalos de confianza. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de qué se trata este método Bootstrap. Partimos del deseo de que queremos estudiar el comportamiento de un estimador, ¿sí? Un estimador que es difícil de estudiar analíticamente. Nosotros no podemos obtener o no podemos saber qué distribución tiene, entonces eso nos dificulta mucho obtener estadísticos pivotales para hacer test de hipótesis o intervalos de confianza, ¿no? Entonces partimos de un conjunto de datos, x1, x2, xn, que provienen de una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, como ya sabemos a esta altura, y vamos a hacer una serie de pasos. Entre ellas vamos a crear lo que se llama una muestra artificial, tomando extracciones con reposición de los datos. ¿Se acuerdan de que yo tomaba un primer dato con reposición de los n originales y lo devolvía, ¿no?, a la muestra original? Y así sucesivamente iba armándome una muestra artificial, que nosotros la llamamos la muestra Bootstrap, de tamaño n también, de los datos, y esta muestra artificial simula provenir de la población estudiada, ¿no? El siguiente paso era, a partir de esta muestra, calcular una estimación del parámetro que nosotros queremos estudiar, ¿ok? Y a esa estimación la llamamos tita estrella, tita sombrero estrella, ¿no? Entonces, esto es independientemente del valor original que nosotros estimamos del parámetro, ¿no? Tenemos el valor original estimado y este nuevo valor sería una estimación proveniente de la muestra Bootstrap. Entonces, nuestro objetivo es repetir estos pasos 1 y 2 indefinidas veces para construirnos una nueva muestra, pero esta vez de estimaciones Bootstrap del parámetro que yo quiero conocer, ¿no? Esta sería la muestra Bootstrap de estimaciones. Por ejemplo, nosotros habíamos visto un ejemplo en el cual estimábamos cuantiles, que lo vamos a retomar hoy. Yo tendría en esta muestra una cantidad importante de estimaciones artificiales, de ese
replicaciones artificiales serían, ¿no? El tamaño de la muestra bootstrap suele ser alrededor de 1000, este valor de B. ¿Estamos? Bien, entonces ahora nuestro objetivo en este video y en esta parte de la materia va a ser retomar el tema del intervalo de confianza, pero ahora vamos a construir, repasamos rápidamente el intervalo de confianza, eran dos variables aleatorias que dependen de la muestra, que lo que tienen como objetivo acotar al verdadero valor de un parámetro, con un cierto nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar el bootstrap para de alguna forma llegar a construir con alguna estrategia estas dos estimaciones, ¿no? O sea, lograr estas dos variables aleatorias A y B estrellita. Vamos a ver dos métodos y luego dos métodos adicionales más, a modo de bonus, pero en definitiva usaremos la estrategia con el mismo propósito que antes. Bueno, vamos al primer método de obtención o la primera forma más directa de usar el bootstrap para construir intervalos. Bien, es muy simple esto. Nosotros, por ejemplo, si queremos usar el pivote Z o el pivote normal estándar para construir un intervalo de confianza, necesitamos que el estimador que yo estoy usando del parámetro tenga distribución normal y que además el desvío sea conocido, ¿sí? Cuando yo estandarizo este estimador que yo asumo que es insesgado, o sea que me lleva al verdadero tita, lo estandarizamos, lo estamos dividiendo por su propio desvío estándar, ¿sí? Si nosotros consideramos que ese desvío estándar es conocido, que el estimador es insesgado y que el estimador se distribuye como una normal, esto, o aproximadamente como una normal, esto se comporta aproximadamente como una normal 0,1. Esto es algo, no es nada nuevo hasta ahora para nosotros. Lo venimos usando hace un montón. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad o digamos, de qué forma yo me puedo aproximar a esta situación? Hay veces en las que uno puede observar o asumir que la distribución de un estimador se va a parecer aproximadamente a la de una normal, o sea, va a ser bastante simétrico, bastante similar o parecido al de una normal. Eso es una suposición que podríamos llegar a hacer. También podríamos llegar a asumir que ese es un estimador insesgado, ¿no? Del verdadero valor del parámetro que yo quiero. Pero me pasa, por ejemplo, que yo desconozco en la mayoría de los casos este término que está acá abajo. Nosotros sabemos que este término que está acá abajo vale sigma sobre raíz de n para los promedios. Si mi tita sombrero es un promedio, ese valor de ahí abajo vale tita sobre raíz de n. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el estimador en realidad no es el del promedio, sino que es, por ejemplo, la varianza, ese cuadrado, o, no sé, la mediana, o algún cuantil, o el coeficiente de asimetría? ¿Cuánto vale? Este valor deja de ser correcto porque corresponde al de un promedio, ¿no? Entonces yo necesito de alguna forma estudiar o estimar cuánto vale o cuál es el valor de ese sigma del tita sombrero. Este sigma del tita sombrero es lo que nosotros le llamamos muchas veces en estadística el error estándar. El error estándar del tita sombrero, que es lo que nosotros vamos a estimar utilizando el método de Bootstrap con este primer método. ¿Estamos? Nosotros vamos a partir de nuestra muestra de replicaciones Bootstrap, es decir, tenemos los tita sombrero estrella. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendan. Pero a partir de esta muestra, lo que yo voy a hacer es calcular el desvío estándar S de estos valores. Y este va a ser el estimador por Bootstrap del error estándar de tita sombrero.
y es lo que yo voy a utilizar como error estándar del intervalo de confianza. Fíjense que es un enfoque muy sencillo, muy simple. Estimo ese valor, digamos, perdón, me faltó ponerle acá un sombrerito. Lo estimo a ese valor. Y fíjense que es una secuencia de aproximaciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Estoy estimando el desvío estándar, estoy asumiendo que el comportamiento del estimador es muy parecido al de una normal. Eso lo podemos ver con la distribución Bootstrap también. Asumimos que es un estimador insesgado y también asumimos que como la muestra es grande, este valor de que debería ser T de student se parece al de una normal 0,1. Muchas aproximaciones. ¿Ok? Entonces, estimamos el error estándar utilizando la muestra Bootstrap. Yo les voy a mostrar el ejemplo que estuvimos trabajando en el video donde vimos originalmente el método Bootstrap, que si ustedes se acuerdan, era un ejemplo que estaba relacionado con la vida útil de un motor instalado en una central eléctrica. Esa era nuestra X, estas eran nuestras X sub I. Y nosotros habíamos observado que teníamos esta distribución asimétrica de la vida útil de los motores y nos había interesado en su momento estimar el cuantil X02. Estimar esa medida poblacional. Por ahí con algún objetivo práctico de entender, no sé, estimar con mucha más precisión ese valor, porque por ahí a los ingenieros de planta les sirve ese dato. Entonces habíamos construido la distribución Bootstrap, utilizando las replicaciones Bootstrap, de, digamos, muchos cuantiles muestrales obtenidos, en este caso eran 1000 cuantiles muestrales obtenidos por Bootstrap. Esta muestra es lo que yo llamé la muestra de titas estrellas, ¿no? Pero en este caso para los cuantiles. Entonces, ¿cómo puedo usar esta información para... Estos son 1000 valores, ¿no? ¿Cómo puedo usar esta información para construir un intervalo de confianza para X02? Utilizando el intervalo Z aproximado que vimos recién. Bien, voy a necesitar, de la misma forma, voy a ponerles cómo sería el intervalo de confianza si fuera un intervalo de confianza clásico. Vamos a suponer que vamos a construir un intervalo de confianza del 90%, entonces acá voy a tener que poner la estimación de mi tita sombrero, la estimación original, más menos el error Z1 menos alfa sobre 2 por el error estándar del estimador, ¿sí? o el desvío estándar del estimador. Entonces reemplacemos con la información que podemos obtener. Tita sombrero, en la estimación original, verdadera, del parámetro que yo estoy buscando, es el cuantil 0,2 de la muestra original, ¿sí? Es el X sombrerito 0,2 de la muestra original. Ese lo puedo calcular y lo podemos obtener a partir de la muestra, de esta muestra, digamos. Es el cuantil que nos había dado originalmente 5,7249. ¿Ok? Bien, el fractil Z1 menos alfa sobre 2, ya lo conocemos. Vamos a poner el fractil Z, en este caso 0,95, porque estamos trabajando con un intervalo de confianza del 90%, ¿sí? Que vale 1,65. Y por último, el valor del error estándar, que como estamos trabajando con un cuantil, no tengo ni la menor idea de cuál es la expresión analítica para ese desvío, pero lo vamos a estimar usando Bootstrap. Es decir, voy a calcular el desvío estándar de estos números, el S de estos X sombrerito 02 estrella, y esa va a ser la estimación del error estándar de tita que voy a poner acá en el intervalo. En mi caso me dio 0,032275. 0,032275 y esto arroja un resultado final de 5,7249 más menos 0,053. Ese es el resultado. Lo puedo escribir como más menos de esta forma porque es un intervalo simétrico, pero si yo quisiera lo puedo escribir en la forma tradicional, 5,6719
y 5,779. ¿Ok? Esto va a estar expresado en años hasta la falla. Voy a hacer una aproximación un poco más precisa que la estimación puntual. ¿Ok? De nuevo, este tipo de intervalos, intervalo con estimación bootstrap del error estándar, lo podemos utilizar para cualquier otra cosa. En general, se usa bastante para la mediana, los cuantiles, la varianza, por ejemplo. Acá tendríamos una muestra de varianzas muestrales, ¿sí? En ese caso. Y ocurre que la varianza está bueno porque en general el estimador S cuadrado se parece mucho a una normal cuando la muestra es grande. Eso es porque es suma de gamas, ¿sí? Con gamma con parámetro alfa muy grande se parece a una normal, entonces acá tiene sentido ponerlo en una Z. El tema es que no conoceríamos el error estándar. Bien, este es un método, el método 1 que vamos a ver. El método 2 se llama intervalo percentil, bootstrap percentil, y es muy sencillo desde el punto de vista de la cuenta que hay que hacer, y es muy fácil de interpretar. Miren, vamos a partir nuevamente de nuestra muestra de titas estrellas, tita estrella 1, tita sombrero estrella 2, tita sombrero estrella B, y voy a asumir o voy a construir mi intervalo de la siguiente forma. Voy a decir que el límite inferior del intervalo, estimado por Bootstrap, le voy a poner así la estrellita, va a corresponder directamente con el cuantil alfa sobre 2 de esta muestra, de la muestra Bootstrap. Como si fuera una muestra original que uno sacó de una población, ¿no? Voy a hacer de cuenta que ese va a ser el límite inferior del intervalo de confianza. Y el límite superior, por ende, digamos, por lógica, va a ser el cuantil 1 menos alfa sobre 2 directamente de esta muestra, ¿no? Fíjense qué fácil, qué simple, qué ingenioso que es esto para obtener en forma directa un intervalo sin usar ningún pivote, sin usar nada. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, a partir de la muestra Bootstrap de cuantiles, tomar, por ejemplo, podría llegar a estar acá, el cuantil o fractil X sombrerito estrella 02 que acumula, fíjense que estoy usando una doble notación acá, es el que acumula 0,05 en la muestra, ¿no? El cuantil muestral 0,05. Es muy loco esto porque es el cuantil muestral de una muestra de cuantiles remuestreados. No se rían. Lo mismo para esto. Quédense tranquilos que si les marea un poco esta deducción, la vamos a practicar, la vamos a hacer en la práctica juntos. Entonces, directamente, fíjense cómo yo tomo la muestra de la muestra Bootstrap y directamente le extraigo los cuantiles. Esos dos cuantiles va a ser el de abajo 5,67046 y el de arriba 5,773625, ¿no? Esta va a ser mi A estrellita de Bootstrap y este va a ser mi B estrellita con el método percentil. ¿Okay? Muy fácil, muy sencillo, muy directo. Vamos a trabajar en general con estos dos métodos que vimos recién. A veces uno se hace la pregunta de, bueno, ¿este método es gratis? Digamos, ¿qué ventajas y desventajas tiene? ¿Cuál es el inconveniente? Porque parecería súper mágico, súper como que resuelve todos los problemas de la existencia de los intervalos de confianza y bueno, uno dice, nada, lo puedo aplicar tranquilamente en cualquier situación y va a dar bien. Bueno, tiene ventajas que ya las estamos viendo o las estamos entendiendo, que son muy simples en general y fáciles de realizar con cualquier computadora. Lo vamos a practicar en el R, ustedes van a poder usarlo en su trabajo, en su análisis, y van a ver que es extremadamente sencillo. Permite estudiar una amplia variedad de parámetros, puede estimar con Bootstrap, puede estimar cualquier cosa, ¿no? En forma muy general. No requiere supuestos previos sobre la distribución original, o sea, no le tengo que pedir a los X que sean normales, eso ya estuvimos viendo en
hasta ahora que en la realidad los casos, las cosas no se comportan siempre como una normal, entonces es muy fuerte pedirlo a los datos. Entonces es muy atractivo este método porque nos evitamos todas esas cosas. El tema es que tiene una serie de inconvenientes que por ahí uno diría, ¿y esto sirve siempre o no sirve? O hay que tener cuidado, ¿y con qué cosas hay que tener cuidado? Bueno, lo primero que ocurre es que no siempre el nivel de confianza que yo tenga con los intervalos bootstrap o basados en bootstrap va a ser el nivel 1 menos alfa que yo deseo. No sé, por ejemplo, el intervalo que nosotros construimos recién, que dijimos que era un intervalo del 90%, no siempre, no en todos los casos, en todos los parámetros, va a cumplir el requisito de ese nivel de confianza. ¿Y a qué se debe esto? O sea, hay una serie de cosas que condicionan mucho estos intervalos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la muestra original hay outliers? ¿No? Por ejemplo, uno hace el diagrama de caja de bigotes y hay algunos outliers, o 2 o 3 outliers. Esos 3 valores, por ejemplo, van a estar dando vueltas en la muestra original y tal vez aparecen en algunas replicaciones Bootstrap y en otras no. Entonces hace que la muestra Bootstrap tenga mucha varianza. Los resultados obtenidos de Bootstrap fluctúen demasiado y por ende el intervalo de confianza que se obtiene también fluctúa demasiado y hace que muchas veces no le pegue al verdadero valor del parámetro, ¿no? Eso es un tema. Eso es un punto número uno. Hay que tener mucho cuidado con los outliers. Ustedes tengan cuidado en el caso de estudio que tienen. Vean si tienen outliers muy significativos, que esos le van a condicionar un montón el estudio por intervalos. También son muy sensibles al sesgo de los estimadores de partida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si el tita sombrero como estimador es sesgado? Es decir, la esperanza de tita sombrero difiere de tita. En ese caso, los intervalos bootstrap también nos van a llevar a conclusiones equivocadas con mucha facilidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que se observa en general es que estos intervalos funcionan muy bien para medidas de posición. Medidas de posición nosotros le llamamos a la media, la mediana, los cuantiles, el recorrido intercuartílico, o sea, cosas que nosotros estuvimos viendo que son arrojan como resultado algún valor de X del dominio, ¿no? Alguna medida de posición de los datos. Funcionan muy bien para ese tipo de cosas, como vimos recién, por ejemplo, el cuantil de una variable. Pero a veces presentan un inconveniente o inconvenientes con medidas no de posición, sino de dispersión. Por ejemplo, la varianza, la simetría o la kurtosis presentan inconvenientes para estimar esas cosas cuando los datos originales tienen alto grado de asimetría. ¿Qué pasa si yo tengo una variable x que es muy asimétrica, o sea, muy distinta a una normal, por ejemplo, una log normal o una exponencial, ¿no? Muy asimétrica, y quiero estimar alguno de estos parámetros? Es muy probable que con el método Bootstrap percentil que vimos recién, o el primero que vimos, el del error estándar, tengamos un nivel de confianza realmente muy bajo, no para nada comparable con el 1 menos alfa deseable, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Entonces, también hay inconvenientes, como último punto para mencionar, cuando la distribución original del estimador, la distribución de tita sombrero, también presenta mucha asimetría. Fíjense que acá estoy hablando de la asimetría de los X, de los datos originales. Y acá hablo de la asimetría del tita sombrero. Eso ocurre también mucho en estimaciones de este tipo, ¿no? Asimetría y kurtosis en general. Presentan estos estimadores, si hay outliers, o sea, esto guarda mucha relación con el tema de los outliers, ¿no? Si hay outliers, esos estimadores no son muy simétricos, entonces ahí presentan inconvenientes estos intervalos. Cuestión, ¿morimos acá? O sea, digamos, estos inconvenientes no tienen solución. Sí tienen solución, porque se estudió, o sea, cómo mejorar los bootstrap, y hay algunas propuestas un poquito más avanzadas, o sea, intervalos bootstrap que por ahí requieren un poquito más de elaboración, ¿no? Algoritmos un poquito más complicados. Yo me gustaría mostrarles dos de esos métodos, pero se los voy a dar a modo de bonus o extra para el que quiera, el que esté interesado en programarlos, en aplicarlos en el caso. No va a ser obligatorio estudiarlos, sino que se los dejo a modo de bonus. Esos métodos mejorados, si se quiere, que son los siguientes.